desarrollo de sus competencias. La evaluación censal es cierto que no es todo el currículum, son algunas capacidades. Tampoco podemos pretender que con la evaluación censal miremos todo lo que supone el aprendizaje integral, y eso es otra cosa que tenemos que comenzar a discutir. La evaluación censal es un indicador del sistema, nos da una referencia, pero hay más aprendizajes que tenemos que trabajar, y por eso prontamente vamos a sacar el plan multianual de evaluaciones que alternen las censales con muestrales regionales, porque necesitamos las fotos por regiones y estudios cualitativos. Todavía no sabemos en el país por qué es pues que nuestros niños de las zonas bilingües, de las zonas rurales, no desarrollan los aprendizajes como quisiéramos. Algo debemos estar haciendo mal. Necesitamos entrar a los estudios más cualitativos, más etnográficos, que complementen los resultados que conocemos por las evaluaciones censales, y en ese esfuerzo estamos. Para saludar a los congresistas: Juan Carlos González del Águila, Nelly Cuadros, Justiniano Apaza, Mártires Lizana, William Monterola y el congresista Wilmer Aguilar. Bienvenidos a la comisión. Prosiga, ministra. Muchas gracias. Aquí voy a pasar a otro tema. Hemos visto el tema de los aprendizajes. Ahora paso a la ejecución y priorización de proyectos de inversión pública en infraestructura educativa. Aquí comienzo por señalar la brecha del país. Tenemos 100.000 millones de soles como brecha para cubrir, de acuerdo al Censo de Infraestructura, que nos plantea que el déficit de la infraestructura en riesgo es el 70%. Invertimos cada año 2.500 millones. Es decir, tenemos con el nivel de inversión y el nivel de esfuerzo que venimos haciendo, esa brecha en realidad se hace exactamente 50 años o más. Ahí necesitamos tomar acciones, como ya les he mencionado antes, de cómo agilizar y hacer uso de otros procedimientos. Vamos pasando a la siguiente, por favor. Y aquí tenemos, yo quisiera que veamos locales educativos que requieren demolición. Miren las regiones. La región que está en una situación crítica es la región de Cajamarca, ¿no? Que necesitamos ahí comenzar a trabajar fuertemente todo el tema de recuperación de la infraestructura educativa. De los 54.890 locales, el 38% requiere demolición total o una nueva edificación. Este es el nivel de la brecha. Vamos pasándolo, por favor. Y aquí hemos avanzado. Yo quisiera, y he conversado ya con varios congresistas y gobernadores regionales, por el nivel de brecha que tenemos, por la situación de emergencia, hemos establecido un procedimiento de priorización. Y el procedimiento de priorización no está vinculado a quién llega primero con su expediente técnico, sino quién lo necesita más por criterios de riesgo y de seguridad. Porque muchas veces nos ha pasado que los distritos, las regiones que tienen más posibilidades incluso de equipo técnico, avanza con los expedientes. Y son las zonas más pobres, los distritos que tienen menos capacidad técnica, los que se van quedando rezagados, y es donde tenemos que enfatizar. Y aquí es un acuerdo ya con los gobiernos regionales y locales que se ha trabajado fuerte el plan multianual de inversiones con estos criterios de priorización, y creo que de parte de todos han sido bastante bien acogidos y comprendidos, que frente a la brecha que tenemos, frente a la capacidad operativa, con el compromiso de seguir haciendo los máximos esfuerzos, necesitamos priorizar, y estamos comenzando por aquellos que más lo necesitan. Y ahí están los criterios de riesgo. Estamos priorizando las zonas sísmicas, estamos priorizando el sistema estructural, ¿no? Trabajando con la unidad ejecutora y la antigüedad de la edificación. Ahí están los criterios de priorización, están vinculados a riesgo, eficiencia y equidad. Esos son los 3 criterios con los que estamos trabajando, y yo quisiera hacer reconocimiento aquí de la mesa para poder avanzar respaldando estos criterios, que es la forma como tenemos para responder a quienes más lo necesitan. Y aquí el compromiso que hemos asumido y para lo cual estamos trabajando.
Hemos asumido el compromiso de que en el 2019 inauguramos 1000 escuelas a nivel nacional y estamos trabajando en esa perspectiva. Tenemos en este momento 524 obras por transferencia, que es lo que les comentaba, que necesitamos trabajar de manera cercana con los gobiernos regionales y locales. Tenemos 334 por reconstrucción con cambios, tenemos 38 ejecución directa y obras por impuesto, que también ya me he reunido con las empresas y estamos dando señales. Ya hay un primer colegio de obras por impuesto que pronto vamos a inaugurar, ya está en realidad en uso, inclusive por los escolares, y la idea es avanzar en obras por impuesto como un mecanismo también para agilizar la construcción de los colegios. Y otro bloque está vinculado a 208 módulos educativos, que son módulos especialmente para zonas altoandinas y para las zonas de selva, de Amazonía. Ahí hay un sistema constructivo no tradicional que hemos utilizado. El Ministerio de Educación ahora cuenta con prototipos que antes no tenía, para facilitar la formulación de los expedientes técnicos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un prototipo para colegios de selva, para colegios de sierra, y son prototipos que van a ayudar a la elaboración del expediente técnico, porque lo que hay que adecuar es solamente la calidad del suelo, y en general la estructura ya está prediseñada y se puede adecuar perfectamente a las dimensiones de los locales escolares. Vamos pasándolo, por favor. Ahí está la cantidad de estudiantes que vamos a poder atender con las 1000 escuelas. Son más de 120.000 estudiantes beneficiados y una inversión de 2.978 millones en estas 1000 instituciones educativas que nos comprometemos a entregar en el 2019, y que ya hay varios que se están entregando, y en el transcurso de los meses es ir haciendo llegar la infraestructura a las diferentes regiones de nuestro país. Vamos avanzando, por favor. Y acá hay otro bloque que está de 334 instituciones educativas por reconstrucción. Ahí hay una ejecución ya en obra y hay módulos educativos también que nos van a permitir seguir avanzando. Estos módulos educativos, a diferencia de los módulos anteriores, llegan con aula, con mobiliario, con baño, con pararrayos, con losa recreativa y cerco perimétrico. Esa es la diferencia de estos módulos que van a llegar este año a nuestros territorios, y ahí de hecho estamos en una coordinación estrecha con el Ministerio de Vivienda, porque necesitamos asegurar el tema del agua, así como el tema efectivamente de la alimentación a través de Caliwarma, y el tema de salud con el Ministerio de Salud. La intervención de la infraestructura no solo es el módulo, es el colegio, sino es esta intervención integral con enfoque territorial del cual les hablé a inicio de mi presentación. Vamos pasándolo, por favor. Y aquí está el detalle de las 524 escuelas por transferencia. Aquí lo que en las láminas que siguen es el detalle de lo primero que les comenté de estos 1000 colegios, cómo se van a ir desarrollando para que ustedes puedan contar con toda la información y puedan cumplir y exigirnos la información que también requieren adicional. Vamos pasándolo, por favor. Ese es el detalle igual de las obras por impuesto, en qué situación están, cuántos van a beneficiar, y el detalle de obras por impuesto. Vamos pasándolo, por favor. Los módulos igual, el detalle de los módulos. Y este es otro, además de los 1000 colegios, con todo el detalle que le he presentado antes, tenemos mantenimiento, el programa de mantenimiento, que este año ha beneficiado a 51.000 locales escolares. Se ha hecho ya la transferencia, como les señalaba, estamos más del 80% de ejecución, pero vemos que el monto transferido ha sido para algunas instituciones educativas ínfimo frente a las necesidades que tienen, así que estamos evaluando ahí una segunda transferencia para los colegios que necesitan, y que definitivamente va a tomar un tiempo que podamos llegar con la mejora de su infraestructura, pero que son mejoras y obras que pueden ir ellos, mejoras a nivel de servicios básicos, de aspectos de infraestructura que puedan ir haciendo los propios directores. Vamos pasándolo, por favor. Tendremos también, como les decía, estamos viajando la siguiente semana a Puno, varios ministros, para ver el tema de las heladas,
y tomar acciones en lo que respecta a cada una de nuestras carteras. Nosotros tenemos ahí una serie de módulos que hemos ofrecido y ya tenemos coordinación con el gobierno regional para ello. Vamos pasándolo, por favor. Y estamos trabajando los nuevos expedientes de las escuelas Bicentenario. Los nuevos, la meta es trabajar 2.800 nuevas escuelas con esos nuevos diseños arquitectónicos que van a facilitar la elaboración, como les decía, del expediente técnico. Estos diseños vienen con una tecnología adaptada a las zonas climáticas. Buscamos agilizar la ejecución de los expedientes y los procesos de ejecución más transparentes. Vamos a evaluar también la ruta administrativa para ver de hacerlo más rápido, como se los he señalado ya en varias oportunidades aquí en la mesa. Adelante, por favor. Y el 2019 vamos a iniciar, 13 locales emblemáticos van a iniciar la obra. Y ahí tenemos una inversión de 115 millones. Vamos avanzando, por favor. Y frente a las diferentes denuncias y situaciones que han generado de alguna manera una mala imagen del PRONIET, del Programa Nacional de Infraestructura en estos tiempos, lo que se ha tomado la decisión es acreditar con el ISO, con un ISO a la oficina de PRONIET para que pueda combatir las prácticas de soborno y corrupción. Queremos transparentar los procesos, hacer el máximo de los esfuerzos, todos los esfuerzos para evitar la corrupción, así como lo decía en el tema de las plazas docentes, otro tema efectivamente, y no es solo el sector educación, es conocido, es el tema de la infraestructura y de la construcción. Así es que en mayo ya se inició en el 2018 la implementación del sistema y en mayo esperamos tener la certificación. Se han tomado una serie de medidas, desde implementar cámaras en las oficinas del PRONIET, que son las medidas más sencillas, ver protocolos de visita, que no entre alguien por los costados a las oficinas, sino que efectivamente se registren y sepamos quiénes entran a pedir información y qué tipo de información entran a las oficinas. Se ha establecido una serie de controles para evitar los filtros y el tema de la corrupción dentro del PRONIET, y se ha duplicado las comunicaciones al Tribunal de OCE para el inicio de procesos sancionadores a proveedores. Se ha recibido 45 expedientes y actualmente están en proceso 136. Lo que quiero decirles como señal es una lucha frontal y directa a la corrupción. La corrupción le quita programas, le quita textos, le quita maestros a la educación y tenemos que ser ahí firmes. Y de mi parte, los que conocen o pueden averiguar de mi trayectoria en educación, y antes he estado en la dirección regional, mi primera preocupación ha sido enfrentar la corrupción, que no es un tema menor ni es un tema que uno lo pueda lograr rápidamente, pero sí efectivamente hacer todos los esfuerzos para que esta gestión sea lo más transparente y no le quitemos los recursos educativos a nuestro sector a través de la salida de la corrupción que se está muy presente en nuestro sector y en general en el país y en las instituciones. Vamos avanzando, por favor. Otra de las preguntas han estado asociadas a la implementación y gestión de la convivencia escolar. Vamos pasando. Y aquí lo que ya les señalaba, nosotros tenemos que asegurar que las instituciones educativas públicas y privadas sean espacios de convivencia, sean espacios de seguridad. Y esa seguridad pasa incluso no solo por retirar a los docentes cuando corresponde, los trabajadores administrativos que abusan de nuestros niños, niñas y adolescentes, sino también porque la escuela tiene que ser ese lugar protector que muchas veces denuncia a las familias. Porque si un niño o una niña viene a la escuela y señala que en su hogar es maltratado, es maltratada, hay una acción que tiene que hacer la institución educativa como institución pública garante del bienestar de nuestros niños. Y ahí lo que se ha hecho es que ya tenemos 3.000 directores nuevos capacitados, ya y sumados con todos los directores, en realidad tenemos ya 13.000 directores capacitados de todos los que van ingresando en estos años, y se han identificado
2.640 instituciones para focalizar en el trabajo de violencia, a través de los psicólogos, a través de Barrio Seguro. Hay 336 escuelas que se encuentran dentro del ámbito de Barrio Seguro donde tenemos que ingresar, y hemos generado una relación entre el reporte del CICB, que es la plataforma donde llega la denuncia, y cómo el CICB inmediatamente genera una acción de sanción administrativa cuando lo corresponde, o una acción de prevención o de asesoramiento a la institución educativa. Hemos avanzado en ese sentido y ya tenemos un reporte de casos atendido en 24 horas, porque eso también era una deficiencia, y para ello se ha destinado este año 29 millones para capacitación a directivos, para contratación de especialistas, de psicólogos y para la línea CICB. Y como les decía, estamos evaluando incrementar aún más el presupuesto para incorporar un equipo multidisciplinario, porque lo que encontramos en esta estrategia es que cuando ocurre, que ya es un primer piso y un gran esfuerzo del sector, pero cuando ocurren casos concretos de violencia, las familias y los niños quedan de alguna manera desprotegidos. Más allá que hagamos la gestión con los centros de emergencia mujer, necesitamos desde el sector tener un equipo que rápidamente atienda a las familias y al menor en todo el proceso de recuperación socioemocional. La siguiente, por favor. Nos preguntaban sobre la mejora de la educación básica especial y los servicios de apoyo y asesoramiento para la atención de necesidades educativas especiales SANE. Ahí, como les dije, una de las medidas es tener nuestra política de inclusión. No tenemos una política para las áreas rurales, tenemos una política para los pueblos, para la educación intercultural bilingüe, y no tenemos todavía una política de educación inclusiva. Ya hay una comisión conformada y el compromiso es este año tener nuestra política de educación inclusiva y poder desarrollar las estrategias para atender no solamente a los colegios de educación especial que requieren seguir avanzando en mejorar su infraestructura, porque atienden a niños con una gran complejidad y dificultad a nivel de discapacidad, sino cómo hacemos para que realmente los incluyamos. Cuando un niño con discapacidad, una niña va a una escuela regular, ¿cómo hacemos para que ese entorno esté preparado para la inclusión? Y eso pasa también por reforzar los centros, los SANE, que son los centros de asesoramiento a las escuelas de básica regular. Y aquí, este es un siguiente un dato adicional, ahí están el número de la meta de atención de cuántos estudiantes tenemos. Este año se ha destinado más de 157 millones y vamos a seguir avanzando en los siguientes años en esta inversión, con énfasis en mejorar la implementación de los CEBE y en potenciar los centros de apoyo a los colegios de educación básica regular para que hagan efectivamente inclusión. Y también dentro de los CEBE están los PRITE, que son los centros de educación para los niños más pequeños que también requieren una atención. Así es que ello está, pero creo que hay que enmarcarlo dentro de un planteamiento país, porque no podemos querer ser inclusivos. La Ley General de Educación dice que todas nuestras escuelas son inclusivas, pero en la práctica necesitamos todavía de políticas, de planes que nos permitan avanzar de manera sostenida en la mejora de estos servicios. Vamos avanzando, por favor. Y aquí otra pregunta era sobre la implementación del Currículum Nacional de la Educación Básica, que se impulsará durante la gestión. Retroceda, por favor, un momentito. Ahí. Ahí se han dado varias preguntas, ¿no? De cómo se va a implementar, de la forma de la enseñanza, de los temas que son sensibles, que antes ya se han tratado también por comisiones acá en el Congreso, los temas de terrorismo, en las áreas de historia, geografía, economía, el tema de personal social, ciudadanía cívica. Acá hay varios temas de preocupación. Pero sobre la implementación del currículum, decirles, el currículum ya está aprobado, como les decía, eso es un buen paso, creo, para seguir avanzando, pero el currículum es un instrumento que da un referente del tipo de ciudadano que queremos, el tipo de formación que queremos dar, pero eso se concreta con los maestros. Y el énfasis que vamos a poner, hay varias regiones que nos han pedido currículum regionales, y tenemos toda la disposición para contextualizar y trabajar los currículums regionales,
pero tanto el currículum nacional como el currículum regional, y lo sabemos los que venimos de la docencia, no pasa por hacer un documento, pasa porque eso se vuelva práctica en la escuela. Y a los gobiernos regionales también le estamos diciendo, muy bien, hagamos currículum regional, pero para comenzar, comencemos a trabajar con nuestros maestros, con nuestras redes, en función de nuestros territorios. El currículum es un repertorio amplio de todo lo que debemos de lograr, pero para ello está el territorio y la realidad que nos tiene que permitir decir, en ese territorio los énfasis van a ser estos, porque no hay forma de coberturar el currículum en un solo año escolar. Eso es, creo que también ahí, y hablo como docente, como educadora, es imposible de lograrlo. El currículum es un gran marco, es un gran repertorio. Tenemos que contextualizarlo a los territorios, pero sobre todo los maestros tienen que entender su sentido y saber el punto de partida en que están sus estudiantes y diseñar sus estrategias y aprender a contextualizar. Algunos me preguntan y me dicen, hablaba con unos colegas, yo quisiera que enfaticen en mi historia local, yo quisiera que enfaticen en tal o cual tema. Todo eso se puede hacer con el currículum. El currículum no dice, no da tal cual, no prescribe el contenido se contextualiza, lo que dice es la capacidad, lo que queremos lograr como competencia, como hábito, como cultura, como principios. Eso es lo que tiene el currículum. Entonces creo que ahí hay que dejar al documento, al marco curricular, dándonos ese norte, esa orientación, y comenzar a trabajar en lo que realmente necesitamos, que es en mejorar las prácticas de los docentes, y que los docentes sean parte de este proceso de reforma, sean parte de mirar el currículum. ¿Y para qué? Para mejorar aprendizajes. El currículum, sea nacional, regional, puede terminar siendo un documento o una letra muerta si eso no se hace práctica docente, si eso no se hace mejora de aprendizaje. Y nuestro compromiso con el currículum es darle ese rostro de herramienta para los aprendizajes. Si estamos diciendo que nuestros estudiantes no están avanzando en la competencia de educación cívica ciudadana, si estamos diciendo que en matemática y en comunicación, en los primeros grados estamos retrocediendo en lugar de avanzar, algo está pasando. Entonces tenemos que dar un salto realmente a mirar el currículum como una oportunidad para trabajar los temas de fondo con la formación de las personas. Los chicos, para comenzar, tienen que aprender a escribir, a leer, comprender lo que leen, identificarse con su cultura local, con su entorno, quererse, valorarse, respetar a los otros, vivir en comunidad, tener voz, tener palabra, participar, desarrollar su autoestima. En eso todos estamos de acuerdo. Yo creo que ese es el desafío, porque ya, si no, en nuestras diferencias vamos a seguir haciendo que efectivamente, en lugar de avanzar, no demos señales de sumar en un esfuerzo colectivo que es mejorar los aprendizajes. Entonces, el planteamiento desde mi gestión es que el currículum se hace con una estrategia nacional de mejora de aprendizajes. En el marco del currículum sí, pero comencemos a mirar los aprendizajes en cada una de nuestras regiones y de manera integral. No solamente matemática, comunicación, sino todos los ámbitos que tiene también que ver con el deporte y el arte, que muchas veces están subsumidos y que son tan importantes para el desarrollo integral. Respecto a los contenidos, yo ya comencé señalando que ahí tenemos que ser más rigurosos en la revisión. Efectivamente, yo no puedo decir, no soy responsable de lo que vino atrás, soy responsable de todo el pasivo y el activo y me hago cargo de todo ello. Y con ese reconocimiento, tomar las acciones del caso, revisar, conversar, generar los comités de revisión, como había en algún momento en el ministerio, autoridades destacadas en la materia eran las que revisaban los textos para ver el contenido. Y era una revisión de expertos plural, y eso es algo que vamos a retomar las comisiones revisoras de expertos en las materias, además de la revisión pedagógica, por supuesto, que tiene que tener. Pero para mirar temas de historia tenemos que convocar pues a los historiadores más destacados y hacer comités de revisión de contenido. Y luego efectivamente tiene que pasar por una revisión pedagógica, porque no son pues libros para enseñar a historiadores, sino son libros para enseñar a niños, niñas, adolescentes sobre la historia y la cultura de nuestro país, por poner un ejemplo. Sigo, por favor. Aquí ya lo expliqué, el énfasis va a ser, hay una inversión fuerte que se ha hecho ya desde el sector en incrementar personal en las regiones para implementación del currículum. Pero no vamos a entrar a ponernos formales nuevamente, a elaborar currículums sin recuperar la práctica del docente.
vamos con las regiones, efectivamente nuestro punto de llegada será el currículum regional, pero va a ser con un proceso de trabajo con los maestros. Lo más importante de estos procesos no es que exista el documento, sino que se haga práctica, como ya lo mencioné. Así que ahí vamos avanzando, por favor. Aquí algunas estrategias concretas. Estamos recuperando el acompañamiento pedagógico urbano. Nosotros hemos mantenido en los últimos años el acompañamiento pedagógico rural con las comunidades EIB, pero el urbano lo hemos ido dejando. Igual aquí al señalar con la advertencia que tenemos que mejorar la selección de los acompañantes y, como les decía, comenzar a avanzar a que el acompañante sea un puesto de la carrera pública magisterial. Aquí hay una serie de actividades vinculadas a la implementación del currículum en esta perspectiva de tener estrategias de mejoras de aprendizaje contextualizadas a los territorios. Vamos a desarrollar mucho el tema virtual. Nosotros tenemos ahorita una oportunidad como país, y es que gracias al esfuerzo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, este año en 6 regiones se habilita la red dorsal de fibra óptica. Y ahí tenemos que se habilita la red dorsal y en esa ruta de la red se están habilitando colegios con infraestructura, con centros de cómputo. Entonces necesitamos y vamos a plantear contenidos efectivamente cuidando la calidad que permita ampliar la información, que permita que los maestros, el Ministerio tiene un conjunto de materiales producidos que luego de la revisión rigurosa van a ser puestos a disposición a través de los mecanismos y las estrategias virtuales. Ya en estos tiempos sabemos que la tecnología hay que usarla y hay que usarla para acercar especialmente la información a las comunidades que están más alejadas. Y luego hay un trabajo fuerte a nivel de especialistas de las regiones. Hay también toda una ruta con docentes de secundaria, que son muchas veces los que durante mucho tiempo han quedado relegados de los programas de formación docente. Necesitamos darle fuerza a la secundaria por el lado de los programas de formación para los maestros y poner énfasis, y acá es también una novedad, en realidad ponerla desde el Ministerio de Educación, pero no es tan nuevo para algunas regiones. Y es que en la secundaria tenemos que trabajar por proyectos. Las horas en la secundaria son muy cortas entre cada curso, entre cada maestro. Y si no juntamos, que algunos maestros se junten y hagan proyectos de aprendizaje, en realidad los aprendizajes en las secundarias van a ser muy efímeros, muy poquitos, por decirlo de una manera coloquial. ¿Por qué? Porque el tiempo que tiene cada maestro de 2 o 3 horas, en realidad se hacen mucho más cortos en la dinámica del aula. Entonces necesitamos trabajar en una lógica de proyectos de aprendizaje, y eso es algo que vamos a incidir mucho. Esta es una práctica de la educación inicial, es una práctica de la educación primaria, pero vamos a entrar con los maestros de secundaria a trabajar fuerte el tema de los proyectos de aprendizaje. Vamos pasándolo, por favor. Había acá otra pregunta sobre la forma de enseñanza de la violencia terrorista en las áreas de historia, geografía, economía. Pasemos, por favor, para... Aquí, la competencia que dice, la competencia que plantea el Ministerio es que los estudiantes construyan interpretaciones históricas, construyan su identidad y convivan y participen democráticamente en la búsqueda del bien común. Entonces, sí necesitamos formar estudiantes y ciudadanos responsables, personas capaces de reconocer su historia, y ahí hay una serie de materiales que se han producido y hay una inversión fuerte, pero necesitamos ser cuidadosos en las interpretaciones efectivamente. Ahí nosotros como Ministerio de Educación tomamos los informes oficiales que nos facilitan tanto la Comisión de la Verdad como otros informes tanto de las fuerzas. Ahí hay que ver, pero yo quisiera ahí pedirle al Congreso, porque creo que esa es una labor que tiene el Congreso, de cuál es la historia que se cuenta. Creo que como país hemos pasado de la palabra de decir estamos en un proceso de reconciliación en realmente a no afirmarnos en cuál y cómo vamos a vivir esa reconciliación. Y le cargamos a la educación y a la escuela que resuelva los problemas que como país no hemos resuelto. Sería muy interesante que el Congreso discuta
o encargue cuál es la versión de la historia que queremos contar. Porque le cargamos a la escuela una responsabilidad que como país no hemos resuelto. Yo ahí les pido encarecidamente, por favor, que tratemos este tema, porque no es un tema del Ministerio de Educación, es un tema del país, de cómo abordamos la reconciliación, para unos un informe es válido, para otros no lo es, nosotros miramos todos y cuando miramos todos, a algunos no les parece, a otros sí. Y nos están cargando de una responsabilidad que creo corresponde a quienes dirigen desde el legislativo, tienen la responsabilidad, creo, histórica de decirle al país cuál es la historia que tenemos que contar. Vamos avanzando, por favor. Ya, la educación superior. Aquí hay el proceso de licenciamiento de las instituciones de educación superior. Las escuelas de educación superior que también están en ese proceso nos preguntaban cómo iba esa ruta, cuántas y cuál iba a ser el procedimiento. Ya he anticipado algunas cosas, pero en la siguiente, por favor. A la fecha ya tenemos la matriz de condiciones básicas de calidad. Estamos por aprobar la norma técnica de optimización que regule el cumplimiento de las instituciones públicas y privadas de estas condiciones básicas de calidad. Ahí tenemos que seguir avanzando en que las escuelas puedan alcanzar estas condiciones y poder avanzar en los procesos de licenciamiento. Ahí hay un presupuesto importante para las instituciones de educación superior pedagógica de 9 millones, para los tecnológicos de más de 3 millones, para avanzar en este proceso de mejora. Efectivamente, revalorar la educación superior pasa por seguir avanzando en calidad en la educación universitaria, pero también por revalorar y mejorar para ello la calidad de los institutos pedagógicos y tecnológicos. En un país que necesita tanto técnico, tenemos que avanzar sostenidamente en este esfuerzo y ahí hay una inversión que este año estamos haciendo y vamos a seguir en los siguientes años. Siguiente, por favor.